Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada presentándoles el programa institucional de la Corporación SECAN, Protagonistas. Hoy vamos a estar conversando con dos protagonistas de un tema muy sensible para todos nuestros bolsillos, para todos nuestros patrimonios, para todos nuestros negocios, pero que a veces como que lo sentimos muy alejado y lo desconocemos mucho. Son ellos, el doctor Fernando Cruz, quien es el defensor del contribuyente ante la DIAN aquí en Cali, y quien va a estar conversando con ustedes y conmigo sobre su papel y lo que podemos esperar ustedes y nosotros de lo que él hace. Buenos días, buenas noches, doctor Cruz. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y también está María Janet Castillo, ella es contadora público, ella es líder de la Asociación de Contadores que nació ya hace un año en Cali y que hoy ya tiene ramificaciones en otros municipios del departamento y otras regiones del país, y que están organizándose en torno a las nuevas normas internacionales de información financiera y a la reforma tributaria y al estatuto tributario y a todos los aspectos que de alguna manera regulan la información contable de nuestras empresas y también de nosotros como personas naturales. Buenas noches, Janet. Muy buenas noches, queridos televidentes, y gracias, Luis Alberto, por invitarnos a este gran espacio de protagonistas, el cual será muy productivo para todos. Muy bien. Yo comienzo por usted, doctor Cruz, defensor del contribuyente. Sí que necesitamos defensa los contribuyentes, pero ni sabemos dónde es que permanece el defensor del contribuyente, no lo conocemos, no digo usted, sino no conocemos la figura, no conocemos la institución. Escasamente un grupo muy pequeño de personas que se van acercando y que van teniendo relación, se dan cuenta de que uno como contribuyente también tiene derechos y que uno puede recurrir, en este caso a su oficina, para que usted nos oriente, nos defienda de atropellos, de abusos, de autoritarismos de la DIAN, de la aduana y por esa vía también de otras instancias del Estado en las cuales a veces los funcionarios creen que tienen más poder que la propia ley. Sí, nosotros siempre hemos estado ahí hace 11 años. Hemos estado divulgando la figura de la Defensoría en asociaciones como ADECONTA o ECONSA, pero infortunadamente no han divulgado entre los mismos profesionales esta figura de la Defensoría. Por eso es que yo celebro mucho que en estos momentos aquí la doctora María Janet esté liderando un proceso de cambio, de renovación de la profesión de la contaduría, porque de esta manera nos podemos servir, podemos ser aliados dentro del proceso que ellos hace un año comenzaron, y creo que es muy oportuno trabajar de la mano desde la Defensoría del Contribuyente para procurar garantizar esos derechos. Janet, los contadores son vistos, y esto lo digo con mucho respeto por la profesión, a veces por mucha gente como un mal necesario. Es decir, el empresario dice, toca llamar al contador, toca pagarle porque firme, porque haga esa declaración, toca que presente esos medios, ¿cómo llaman? Medios exógenos, toca que venga y nos revise tal documentación. Y las personas naturales también, a veces en un banco le dicen, si usted no trabaja como empleado, entonces búsquese un contador que certifique que usted se gana una plata y que tiene unos egresos y que tiene un patrimonio, y eso se vuelve como una especie de rey de burlas en muchos casos, y entonces el contador termina siendo como una especie de mago que lo ponen a que con su firma certifique cosas que a nadie más le consta y que muchas veces ni al propio contador le consta. Díganos usted qué tiene para decir de eso. Desafortunadamente en Colombia la mayoría de contadores públicos se prestan para esa clase de cosas, ¿no? La misma normatividad, la misma exigencia, la misma documentación, la tramitología, y lleva a esa clase de cosas, pero ante todo está la ética profesional. La ética profesional viene precisamente de la mano ahora con las normas internacionales. Yo digo que bienvenidas en buena hora para romper el paradigma que traemos de siempre y de atrás,
porque las normas internacionales lo que nos llevan es a eso, a depurar, no solamente en todo el campo financiero, contable de las empresas, sino también en el comportamiento ético del contador público. Es ahora y el momento en el cual nosotros como profesionales debemos estar a la vanguardia y en el preciso instante de la mano con las empresas y los gerentes para llevar a esta Colombia a un nuevo, se puede decir, despertar en la productividad, a un nuevo despertar en la ética contable, en los nuevos rompiendo paradigmas, en tanta cosa que hay. Y principalmente lo que queremos nosotros los contadores es que el gobierno nos escuche. Siempre en nuestro grupo de estudio, en nuestros foros, lo que hacemos es precisamente preguntarnos, y lo hemos expresado en los derechos de petición que hemos enviado, ¿por qué no consultarnos antes de enviar los decretos que vienen con unos sofismas tremendamente que ni ellos mismos lo entienden cuando lo van a explicar? A ver, comencemos por el Estatuto Tributario. ¿Cuántos artículos tiene el Estatuto Tributario? En el momento 900. 900 artículos. Yo creo que muy poquitos contadores y abogados se han estudiado los 900 así en juicio. Y son 900 que están llenos de parágrafos e incisos, por lo tanto pueden mover 3000 fácilmente. 3000 y los conceptos. Y exactamente, tienen las resoluciones de la DIAN, el concepto de la Superintendencia de Sociedades, de la Industria y Comercio, es decir, de cuánta institución se crea con autoridad para decir esto se hace así, o se tramita de esta manera, o se paga o se cobra. Entonces estamos en un mar de leguleyadas, de información teóricamente al servicio de la transparencia, que lo que termina es quedando al servicio del oscurantismo. Así es, y eso genera inseguridad jurídica, porque en medio de un mar normativo, pues ya le queda muy difícil a cualquier ciudadano normal que paga sus impuestos acudir a mecanismos de cumplimiento de sus obligaciones tributarias, a diferencia de lo que sucede en otros países en donde el sistema tributario es más simple y cualquier ciudadano es muy fácil poder hacer sus declaraciones de renta virtuales. Inclusive la misma información está al día. Usted reporta información desde su empresa y esa entra a un servidor de la DIAN inteligente que recoge la información y simplemente liquida, y cuando ya al periodo fiscal le llega su propia liquidación, corrobora y paga sus impuestos. Así es, eso sí. Yo lo he visto en otros países, que le llega a la persona, mira, usted toca pagar estos impuestos, ¿sí? Pero aquí no, aquí hay que hacer toda una parafernalia para que a uno le diga el Estado cuánto le va a cobrar. Sí, es verdad, muchos ciudadanos y contribuyentes precisamente se ven como a la deriva cuando ven tanta información y que no saben de pronto a quién acudir. Pues lógicamente les van a decir vayan donde el contador, pero resulta que el contador requiere de cierta información base, fuente, que pueda corroborar cada rubro de lo que la declaración en sí previa en la DIAN informa. No es para nosotros un secreto que muchas empresas y muchas personas utilizan los RUT de las personas naturales para involucrarlos, digámoslo así, en procesos que ni ellos se dan cuenta. Entonces también hay que tener en cuenta, y nosotros estamos, yo por lo menos en mi caso particular, si no es con RUT en mano e información verídica, yo no apruebo cualquier dato que me llegue, porque precisamente en eso está la transparencia y hay que dar en parte el ejemplo. Porque a propósito de lo que dice la doctora Janet, uno de los riesgos que tiene un país como el nuestro es el lavado de activos, el lavado de dinero, para el cual se utiliza mucho ese jineteo, ese tipo de personas que se riega una red de 100, 200, 500 personas y en cabeza de cada una entran platas a unas cuentas que al final son de un solo dueño, de una sola mafia, digámoslo, y que se vuelven comisionistas. Todo esto hace parte de esa inseguridad jurídica, pero también de esa telaraña de complicaciones que el Estado da al contribuyente. Es que en medio de esa densidad de normativas, pues hay algunos que se aprovechan de esa situación para ganar el mayor provecho. Yo recuerdo hace un par de años en la Defensoría del Contribuyente, en donde una contribuyente
específicamente contadora, llegó allá a la oficina y dice, mire, ¿cómo así que me han reportado a mí ingresos por unas empresas que yo no conozco? Y entonces fuimos a mirar la información exógena y nos dimos cuenta de unas empresas que estaban ubicadas en otras ciudades de Cali, y dice, yo no conozco esas empresas. Nos dimos a la tarea de solicitarle a la DIAN a través de autos comisorios que investigaran qué clase de empresas eran, y no existían. O sea, fueron a la dirección donde aparecían en el RUT y esas empresas no estaban ahí localizadas en esas direcciones. Entonces, en medio de ese caos, muchas empresas se aprovechan de esa situación para crear empresas de papel y defraudar al fisco. Claro. Complemento precisamente lo que dice el doctor Cruz con lo siguiente. Hay muchos contadores públicos que yo sugiero desde ya solicitar o averiguar en qué empresas están ellos vinculados y en cuáles no, y en los que ya no estén, ir a verificar el por qué, porque mucho contador y revisor fiscal ha dejado sus cargos en algunas empresas, pero si ustedes van a ver las cámaras de comercio, los certificados, van a ver que todavía están allí. ¿Bajo qué circunstancias? Responsabilizándose de hechos económicos de atrás, sin que ellos hasta la fecha se den cuenta de qué está pasando. Precisamente, como les vuelvo y lo repito, enhorabuena de las normas internacionales, porque esto nos trae precisamente a colación a estar atentos a todos esos procesos para que estemos alertas. Y usted me preguntaba ahora rato de cuántos artículos tiene el estatuto. Son, pues más o menos, creo que 900, si no me equivoco, pero también sabemos que son 199 artículos los que trajeron la reforma tributaria, la ley 1607 del 27 de diciembre del 2012. Y que a esos 199 artículos ya hay una infinidad de reformas y de decretos reformando todos esos procesos que hasta la fecha, hasta ahorita el 31, nos mandaron una serie de artículos y proyectos que vienen encima, de las cuales tenemos que dividir nuestro tiempo en prepararnos para las normas internacionales, ahora para el grupo 1 y 2, que ya empieza ahorita el primero, y a su vez estar atentos a esta reforma tributaria, y que en el artículo 196 la DIAN nos informa y nos dice, nos damos tiempo de 4 años para pronunciarnos sobre ese proceso. Mientras tanto, síganme haciendo la contabilidad tal y cual como me la vienen haciendo en el 2649. Pero venga, eso es muy importante. Entonces, que a los televidentes les quede claro. La contabilidad, y ustedes me corrigen si estoy interpretando equivocadamente las cosas, la contabilidad en nuestros países está diseñada más en función de la fiscalidad que en función de la competitividad del mercado en el que actúan las empresas. Y las normas internacionales de información financiera lo que quieren es precisamente sacar la información contable que hoy predomina en función del Estado y ponerla más en función de la competencia del sector industrial o de comercio, de servicios al que pertenece la compañía. Es decir, que sean comparables las cifras y los estados financieros de una empresa del calzado en Colombia con una empresa del calzado en España, en Estados Unidos o en Singapur, o que sean comparables una empresa agroindustrial de frutas en el Valle con una empresa agroindustrial en Israel o en Sudáfrica. Ese es como el gran cambio que hay en el modelo, y lo que pasa es que no se ha hecho mucha pedagogía. Pero me pregunto yo a usted, doctor Fernando, ¿esto ha tenido resistencia por parte del Estado, especialmente de la parte fiscal, o por el contrario, la DIAN ha acogido con buen rigor este cambio de modelo de información que se comienza a implementar? Bueno, hay que decir que no es una situación nueva, es una situación que ya viene de varios años atrás. Lo que pasa es que yo denoto de alguna manera que en este gobierno, especialmente en la dirección de impuestos, pueda tender hacia ese objetivo de armonizar las normas fiscales que hoy se entienden frente a los hechos económicos y separarlas para que cada una tenga una dinámica. Tanto así que con la reunión que tuvimos con la Defensora Nacional, la doctora Gloria Nancy Jara Beltrán, que está empeñada y tiene su mayor gestión en cuanto a crear unas mesas de trabajo que tienen que ver específicamente con eso.
Por ejemplo, en Bolivia hay un colegio de contadores y ese colegio de contadores se autorregula y no el gobierno las regula de acuerdo a someterlas a unos parámetros fiscales, sino que ellos se autorregulan para que el lineamiento contable vaya por un lado y la parte fiscal vaya por el otro lado. Porque cuando un contador va a hacer la depuración de renta, pues termina sujetándose a las normas fiscales y entonces ahí vienen los problemas de política fiscal que hablamos la otra vez en cuanto al desarrollo empresarial y en cuanto al poder de la política fiscal. Sí. Sí, de todas maneras, sí es verdad, de todas maneras tenemos que mirar que la DIAN tiene que también reconocer y mirar desde su cabeza de dirección, como es el doctor Juan Ricardo Ortega, que ya enhorabuena y gracias a Dios ya nos escucha, ya pasó el primer conversatorio y desde aquí, desde este canal, si me llega a escuchar, le pido que su segundo conversatorio sea aquí en la ciudad de Cali, liderado por la Defensoría Nacional del Contribuyente y de la mano de nosotros del Grupo de Estudio y de la Asociación del Grupo de los 100, para que podamos conversar más cercanamente acerca de este proyecto, porque 4 años para mí creo que son demasiados para que se pronuncie ante este hecho de las normas internacionales, porque es más el trabajo, es mucho más gestión que hay que hacer. Muy bien que él dice, yo no sabía que a ustedes les tocaba hacer todo eso, yo pensé que eso no les tocaba a ustedes, pero la realidad es esa. Nosotros como contadores en las empresas y como asesores, yo pues soy consultora empresarial en algunas, contadora en otras, el factor humano, el recurso humano con el que uno cuenta muchas veces no es el adecuado, pero si uno requiere el personal adecuado, le vale plata a la empresa, entonces va a decir, pues para eso le pago, porque no me ayuda, no me colabora. Entonces se vuelve uno precisamente también como autodidacta y enseñarles a los demás cómo es que lo deben hacer. Adicional a eso viene precisamente la implementación y la capacitación de las empresas para normas internacionales, las cuales la gerencia sí debe saber que es una contratación independiente. El contador no puede ser implementador, no puede ser juez y parte de los procesos. Eso lo tienen que tener claro la gerencia, y la DIAN como un organismo estatal debe de apoyarnos en eso y no acolitar esa parte. Vamos por partes. Un pequeño microempresario, pequeño empresario de Agua Blanca que nos está viendo y escuchando en este momento. Ese empresario que tiene un almacén de zapatos o de miscelánea, y el otro empresario que tiene una pequeña fábrica de alimentos, por ejemplo de snacks, de papitas fritas. Estoy hablando de 2 empresas pequeñitas que conozco en Agua Blanca, que tienen cámara de comercio, que tienen su RUT, que han hecho declaración de renta, etcétera. Ellos, ¿qué deben hacer a partir del próximo año? Ellos lo que deben hacer es, como si tienen declaración de renta, pues tienen que tener un contador. No creo que la hayan hecho ellos solitos. Entonces el contador de ya, si su contador ya ha tenido un diplomado, ya ha estudiado la norma, ya sabe más o menos qué es, debe saber que de acuerdo a los ingresos, que son 6.000 VTs, más o menos en 6.000 VTs en pesos, ¿sí? Son más o menos 6.000 VTs, bueno, no recuerdo en este momentico exactamente la cifra, pero son lo más mínimo, eso equivale a la microempresa, esa microempresa de por sí debe tener, empezar con un balance mínimo, con un balance básico, en implementación o en transformación a las normas internacionales. Precisamente la norma, el decreto 2706 nos da el paso a paso de cómo hacerlo. La Superintendencia de Sociedades nos dio también una capacitación a todos los contadores de cómo hacer y evaluar esa parte mínima de las empresas básicas, y desde allí nos podemos capacitar o informar. Pero a ver, pongamos casos concretos, me perdonan, es que necesito sacarles a ustedes el mayor jugo posible de cara a los televidentes. Entiendo, y me corrigen si no es así, que una de las implicaciones que tiene la transformación con las nuevas normas internacionales de información financiera es que, por ejemplo, los famosos diferidos y gastos pagados por anticipados se acaban. Se acaban porque estaban sirviendo fiscalmente para esconder ingresos, o mejor, impuestos a pagarle al Estado a través de disimular ingresos que
que se aumentarían si no se aplicaran gastos, o mejor dicho, cuando un pequeño empresario, un mediano empresario tenía que gastarse 10 millones de pesos en alguna cosa, pues buscaba la manera de diferir eso a 3 o a 4 años para que no fuera causal de pérdida o causal de liquidación, y siempre era como un manejo de ir maquillando la información financiera. Ahora entiendo que no, que obliga a la información financiera a que lo que se gastó en el año, se gastó en el año, y que no hay lugar a diferidos o a gastos por anticipado. ¿Eso es así? En algunos aspectos, no en todo. Lo que pasa es que algunas empresas, si no es un secreto, todo lo quieren diferir, hasta los papelería de la empresa o los gastos de cafetería. Lo que la norma dice sí explícitamente es diferir lo que verdaderamente sea inherente y a la actividad de la empresa, ¿sí? A la fuerza, a donde proviene el ingreso como tal, y tratar de que los estados financieros, la información sea la más veraz y fielmente y fiable posible. Eso es lo que requiere. Doctor Fernando, ¿quiere decir que esta implementación de estas normas y todo este procedimiento está dado para permitir, por ejemplo, ahora que tenemos la famosa Alianza del Pacífico, México, Chile, Colombia y Perú? ¿Se supone entonces que serán comparables una microempresa chilena con una microempresa colombiana y una mexicana y una peruana de un sector X? O sea, el sistema con el que va a mirar los 4 estados, las 4 autoridades, digámoslo, cambiarias o comerciales de cada uno de los países, ¿es el mismo para los empresarios o no? Pues la norma pretende eso, a que se dé un proceso, es una transición, porque hay variables también, como usted decía, cambiarias o económicas que pueden, digamos, variar de país a país, pero pues eso es lo que se pretende, de unificar los criterios de información financiera y contables en el mundo, guardando los esquemas particulares de cada país. Sí. ¿Yo qué le puedo decir ante eso? Sí, precisamente los TLCs que ya tiene Colombia con diversos países, lo que ellos quieren ver en sí es la realidad de cada una de las empresas, sin importar en sí la actividad de cada uno. Lo que les importa es la transparencia y lo que les importa es la agilidad con que se haga la gestión, bien sea del producto que se vaya a pedir o a exportar o a importar, pero también que haya credibilidad ante todo, ¿sí? Credibilidad en los estados financieros, credibilidad ante el empresario y que se le abran más puertas. Lo que pasa es que eso también se tiene que mirar bajo el principio de la equidad, porque no es lo mismo aplicar normas a unos grandes contribuyentes cuando se pretenda que el pequeño y mediano sigan la misma dinámica del grande. Entonces, considero yo que deben haber estructuras impositivas en nuestro país que alienten a ese pequeño y grande para que puedan estar dentro de esos mercados competitivos que hoy en día el sistema global exige. En otro programa que usted estuvo aquí, yo decía que el sentido común a uno le permitiría pensar que el Estado debiera promover la formalización de las empresas, pero a través de la gradualidad impositiva. Es decir, si yo nazco como pequeñito, a menos pues que tenga un gran capital, pues si yo nazco pequeñito, ¿por qué tengo que salir a pagar el 30% de impuesto de renta o el 25% ahora, más el famoso, ¿cree? El que finalmente llegamos a los 33% de impuesto. ¿Por qué yo tengo que pagar el mismo 33% al final que usted, que es una empresa que lleva 15 años en el mercado, que ya tiene mucho más capital, mucho más patrimonio? ¿Por qué no me dejan a mí madurar siquiera 4 o 5 años y me van llevando a que llegue al 4º o al 5º año a pagar ese 33%? Pues sí, la ley 1429 pretendió eso, ¿no? Pero el estímulo o beneficios frente a las nuevas empresas, pero vamos a ver qué tanta efectividad tuvo o ha tenido esa norma, ¿sí? ¿Qué impacto ha tenido de competitividad y de crecimiento en el desarrollo económico de nuestro país? Yo creo que ahí se requiere hacer un gran debate y específicamente lo hablábamos con la Defensora Nacional de que no puede haber una reforma tributaria sin antes haberse cosido esa reforma
específicamente con los contadores que conocen a minucia las empresas y que hacen parte de la productividad de las empresas en nuestro país. Sin eso no se lograrían esquemas, como usted dice, de estructuras impositivas graduales que permitan llevar de ese pequeñito a un mediano y posteriormente a un grande. Yo creo que una empresa viene de menos a más cuando está bien administrada y cuando sabe para dónde va, cuando ha hecho su proyecto y su marketing para saber si donde se va a meter y donde va a hacer su gestión empresarial es allí donde él quería o que él quería y puede estar. ¿Por qué? Porque resulta que hay muchos empresarios que dicen que porque ven que al vecino o al otro le va bien en tal o cual, hagamos eso porque eso es lo que da plata. Entonces no es lo que dé plata, es lo que yo verdaderamente sé hacer, es lo que yo verdaderamente conozco para poder salir adelante, bien sea con mi empresa y poder ser útil a la sociedad en empresas que verdaderamente se requieran. ¿Sí? ¿Me hago entender? Eso es muy importante lo que dice la doctora Barayanet, porque es una reflexión que nos tenemos que llamar en cuanto a las empresas que se constituyen día a día en Cámara de Comercio. ¿Cuál de esas realmente tienen una estructura de costos que soporten realmente el peso de los impuestos? Porque es que a la Defensoría han llegado personas también reclamando unos derechos que realmente no tienen, porque han tomado el IVA o han tomado la retención para efectos de liquidez, pero cuando uno mira la rentabilidad de negocio, la estructura de costos, esas empresas no son viables. Sí, es que verdaderamente ahí lo que falta precisamente es tener conciencia y responsabilidad social para esa clase de empresas cuando se van a crear. Precisamente nosotros en nuestros foros y grupos de estudio, hoy precisamente en el Salón Caracolí de Unicentro, nuestro grupo de estudio se reúne para analizar precisamente todo sobre las SAS y el impacto que ellas tienen frente a las NIP, ¿sí? Porque bueno, es un dato, como se dice, muy superficial, en el cual nosotros tenemos que tener dentro de las empresas para hacer la implementación, verificar los activos, qué vida útil tienen, de acuerdo, y eso va amarrado a la constitución de la empresa. Y ahí nos encontramos que por lo regular el 99% de las empresas SAS están creadas a término indefinido. Entonces, de ese tema se va a hablar esta noche, allá en la... ¿Y qué significa que estén a término indefinido con respecto a los activos? Que no tienen, no, pues porque tienen que tener precisamente en el momento de la implementación, verificar que la vida de la empresa esté acorde también con lo de los activos, y si no, pues así se le puede hacer una revelación en algo que vaya acorde a la normatividad, ¿sí? Precisamente esos son, hay activos en nuestras empresas que aparecen en los estados financieros, y ya están obsoletos y siguen ahí. Es una manera de disfrazar. Es una manera de disfrazar allí también. Pero entonces también hay que ver, bueno, y la empresa qué actividad tiene, cuánto tiene de existencia, hay que traer nuevos activos. Miremos, ahora, ¿qué pasa con un activo que está obsoleto y está en los estados financieros? Pues traer al perito, que lo evalúe, que nos diga exactamente si ese activo hasta dónde va y poderlo reevaluar y volverlo a incluir dentro de los estados financieros ya reevaluado. Puede ser que ese activo, lo que valga verdaderamente ahí, eso es el motor de la máquina X, y resulta que ese motor vale más que la misma máquina, y entonces eso tiene pues una cantidad de procesos internos ya que hay que mirar exactamente con el... Hablemos de los profesionales independientes. ¿Cómo afecta esta nueva normatividad, tanto la tributaria como la de las normas internacionales, a los contadores, a los abogados, a los médicos, a los ingenieros, contratistas, en su quehacer profesional? No toca, muy buena pregunta, doctor Tejada. Nos toca a todos, porque ya las normas internacionales no es del contador, es de toda la empresa. Sí, aquí se tocan todas las áreas, en especial las de producción para los inventarios, el recursos humanos con lo de los empleados. Hay una norma que se llama precisamente la 19, que es beneficios a empleados. Esa tiene su propia normatividad. Se puede decir que en este momentico las normas internacionales, tanto a independientes como a empresarios y profesionales, tenemos que mirar exactamente con lupa, o no digamos con lupa, porque la normatividad, y usted abre la página del internet y de NIP, es lo que todo usted encuentra. Pero encontrar verdaderamente lo que usted necesita, ahí es donde está.
qué es lo que yo necesito, y ese océano de información exactamente cuál es el punto y qué es lo que me toca a mí. ¿Sí? Bueno, tome agüita, por favor. Usted también, doctor Fernando Cruz. Vamos a un corte y ya regresamos. Gracias. Punto de encuentro de Latinoamérica en Europa. Bienvenidos al mejor punto de encuentro de Latinoamérica en Europa, bajo el concepto de la mejor innovación televisiva. Eurolatin TV. Canal 2 de Colombia. Ritmos y diversión. Temas de profundidad, entrevistas, esto y más con Eurolatin Voz, solo por Eurolatin TV, tu plataforma latinoamericana televisiva en Europa. Adquiérelo ya. Eurolatin TV. Por aquí, por Eurolatin TV, la televisión más cerca de ti. www.eurolatintv.com. Adquiérelo ya. Eurolatin TV. Te regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra. Estás viendo el canal 2, el canal de nuestra gente. Antes de morir me regaló la abuela. Te regalo la emoción que sentí al verla. Doctor Fernando, el dicho popular nos enseña que el ser humano hay a dos cosas que no se le puede escapar: a la muerte y a los impuestos. Por una o por otra vía lo agarra porque lo agarra. Si está vivito, algún día va a morir, y si está por ahí, como usted es un ser activo, en alguna medida el impuesto le tiene que pagar de manera directa, de manera indirecta, y el Estado le cae con todo su peso. Pero a veces el Estado no cae con su peso, sino que atropella con su peso al contribuyente. Yo le pido el favor que nos explique, para que la gente entienda su quehacer, algunos casos emblemáticos que usted conozca, ya nos ha comentado algunos en otro momento, de situaciones que inclusive han llegado hasta el suicidio para el contribuyente porque se ha encontrado en un callejón sin salida. Sí, eso no es exageración, lo que usted acaba de decir, porque a la Defensoría del Contribuyente han acudido personas en estado calamitoso. Recuerdo aquella mujer que estaba ya en el área de cartera, en cobranza, esperando a que la atendieran, y estaba demasiado histérica, gritando en medio de la gente, y llega mi secretaria y me dice: doctor Cruz, mire esa señora, le va a dar algo, le va a dar un patastú, va a colapsar. Y de verdad que nos acercamos a ella y pudimos atenderla. Le dije: señora, cálmese. Fue al lunes siguiente y pudimos atenderla, tranquilizarla, y le resolvimos su problema. Y todo tenía que ver con un proceso de cobro coactivo administrativo que la DIAN le estaba adelantando con respecto a una medida cautelar sobre una casa familiar que su esposo había dejado y que había incumplido en unas obligaciones tributarias, pero que la acción de prescripción ya había pasado para hacer cumplir esa obligación, y a últimas, después de unos meses, le pudieron regresar su casa. Entonces, ese fue uno de los casos. Otro caso fue un señor que constituyó una empresa, y resulta que sus mismos empleados, en un viaje que hizo a Quito y regresó, ellos mismos establecieron la competencia para quien era su antiguo empleador, y les envió la DIAN. Esta persona, claro, estaba desorganizada en su parte contable, y le cogieron los puntos débiles de su contabilidad, y esta persona tuvo que responder con esas obligaciones, pero cayó en desgracia porque se enfermó, lo operaron del cerebro, le pusieron una válvula, y cuando se recuperó organizó los documentos y los presentó a la Defensoría, y sí nos dimos cuenta de que algunas obligaciones que habían de ser compensadas no se compensaron a tiempo, pero ya habían pasado el término para
compensar y por lo tanto esa persona no pudo hacer nada. Tenía un carro con una medida cautelar en otra ciudad del país y resulta que como ya había cumplido sus obligaciones y se habían hecho algunos cruces y había quedado debiendo, pues se levantó la medida cautelar de este vehículo, pero era más costoso sacar ese carro, de pagar bodegajes de tantos años que él estuvo enfermo, y ahí se quedó con ese problema. También hemos encontrado contribuyentes que solicitan facilidad de pago y yo como Defensoría del Contribuyente hemos abocado a la dirección seccional competente para que se le haga una facilidad del pago, y el director también me dice, no, es que este personaje cada vez hace facilidades de pago. Lo que pasa es que nos dimos cuenta que él apalancaba su negocio con una facilidad de pago mientras que los clientes le pagaban a él. Entonces estaba cruzando su facilidad de pago con la causación de sus impuestos, y por lo tanto su planeación tributaria y su gestión de cartera estaba siendo tan amplia en términos que estaba incurriendo en esas facilidades de pago. Entonces también uno se vuelve como orientador, oiga, a su empresa Yo le hago una pregunta a usted, que es defensor del contribuyente. ¿Se atrevería usted a estimar un porcentaje del 100% de los contribuyentes? ¿Qué porcentajes son realmente tramposos? Es decir, que a propósito, con ciencia y conciencia, quieren tumbar al Estado, y qué porcentaje es que son ignorantes o simplemente desordenados. Uno encuentra que hay mucho emprendedor que sabe hacer muy bien su producto, pero no tiene ni idea de administración, ni de cuentas, ni de nada de esas cosas, entonces le da muy poco valor, ni siquiera es porque quiera tumbar al Estado, sino porque no le da valor a ese tipo de cosas. ¿Qué porcentaje hay de mala fe, digámoslo así, y cuál sería atribuirle a ignorancia o cosas de esas? Yo creo que en la actualidad, en lo que hemos recibido de los casos a la Defensoría, lo que yo he recibido en la Defensoría del Contribuyente, más o menos en un 50-55% de los casos ameritan de verdad una gestión por parte nuestra en defensa de esos contribuyentes o esos usuarios. Un 30%, 35% a ignorancia de la norma, descuido de sus negocios, a la falta del cumplimiento de sus obligaciones, a situaciones de iliquidez transitorias, y un 15%, 20% más o menos ya es para ver qué pescan a través de la Defensoría, porque conozco también un caso de una solicitud de devoluciones de un monto muy alto, en donde cuando fuimos a revisar con la DIAN y verificar la información que nos habían hecho, pues realmente no habían esos gastos comprobables, y por lo tanto era una situación bien delicada para ese contribuyente, que se le dijo, oiga, usted tiene que probar esos gastos, esos costos, para que pueda la DIAN ser tenida en cuenta. No tenía cómo hacerlo. Entonces, en esto hay de todo, ¿no? ¿Y ustedes qué experiencia tienen? Yo apoyo ahí en parte al doctor Cruz y complemento esa respuesta en la siguiente causa. Nosotros los contadores públicos, ante ese hecho, pues en mi caso propio y en el de otros que me han comentado y que he vivido, mucho comerciante de por lo último que mira y que contratas al contador, donde debería ser el primero en llamar antes para saber cómo es el proceso y la ruta de su asesoría y su contabilidad. También ellos, en parte por los costos, en algunos contadores pues que valoramos nuestro trabajo, pues lógicamente se pasa una propuesta acorde a la gestión a realizar, como hay otros que por cualquier cosa lo hacen, ¿sí? Entonces ellos siempre esperan a cuando ya, como se dice, nos llaman solo para pagar incendios, y ya cuando hay que pagar el incendio, pues lógicamente les vale lo que les tiene que costar. Entonces prefieren dejarlo ahí, esperar que la DIAN los llame, a ver qué arreglo hacen. Y ahí queda uno, como se dice, en stand-by, porque uno cómo apoya, cómo colabora, y en sí estos son la mayoría de los casos que se dan. Un tema muy sensible es el tema de costos y deducciones. Es un tema que yo sugiero muy respetuosamente a las mesas de trabajo que revisemos esa parte. Porque recientemente me llegó un caso de un contribuyente de UGA, en donde ellos defendían sus deducciones en unos gastos que tuvieron con respecto al mercadeo de su producto. Se entregan unos bonos, unos premios, unos souvenirs
para que pues atraer al cliente, ¿no? Atraer al cliente en una libre competencia de oferta y demanda. Y la DIAN no consideró que estas cosas eran deducibles del impuesto a la renta porque no tenían relación de causalidad con la actividad generadora de renta. Pero uno también ve que hay desconocimiento por parte de los que emiten estas actuaciones de la DIAN en no conocer cómo es una empresa, a qué juega la empresa en un mercado de libre competencia, qué debe realizar para poder generar ingresos que a su vez va a generar utilidades y que a su vez va a generar impuestos. Entonces también yo creo que la formación, y lo hablábamos en la reunión con la Defensora Nacional, la formación de ciertos funcionarios en el perfil y en el rol que están cumpliendo no son los adecuados. Hablamos en esa reunión de los funcionarios que están en orientación al contribuyente, que pueden ser muy buenos abogados, pero que no tienen una formación contable, y muchas de las situaciones que se presentan es de tipo contable. Entonces yo creo que en esto se requiere un proceso de mejoramiento estructural, y precisamente la DIAN anda en esa reestructuración de poder colocar roles y perfiles adecuados en las áreas adecuadas. Hay un punto que quisiera que ustedes nos dieran alguna luz: el caso de los procesos de insolvencia, tanto para personas comerciantes, personas naturales comerciantes, como para empresas. Estos procesos al final resultan sirviendo para la dinámica económica porque salvan empresas, o terminan hundiendo las empresas y dejando quebrados a los empresarios, generalmente porque no son capaces de resolver los líos con la DIAN, por ejemplo, que se pone, yo conozco casos de manera directa donde se han perdido negociaciones en ley de insolvencia porque la DIAN se ha atravesado como una mula muerta los funcionarios, y han dicho no, no y no, y han preferido quedarse con bodegas grandes y con maquinaria que ustedes saben que sirven y valen si están en marcha, si están funcionando, para después ver uno que eso quedó arrumado y entregado por un arriendo miserable a un tercero, y el empresario que estaba pidiendo auxilio, quebrado. Es cierto, yo he tenido casos de esos en donde no hay una salida al problema, en donde las normas tributarias son tan rígidas que no da la posibilidad de poder hacer negociaciones que le permita a ese empresario poder tomar oxígeno y a su vez cumplir con sus obligaciones y generar riqueza y generar valor para que también se sigan cumpliendo con las utilidades. Yo creo que ahí hay que hacer otro ejercicio, hay que mirar, porque de verdad que no hay en muchos de los casos no hay soluciones que permitan, sino por el contrario, acabar con esas mismas empresas. Entonces ahí no hay una política coherente de Estado. Yo digo que no hay directamente, hay funcionarios de peso que cuando intervienen en esa clase de empresas de insolvencia tengan verdaderamente el dominio, el manejo y el conocimiento en sí. Van a ver de pronto qué pescan allí, o van hasta lo extremo a ver el gerente o propietario que ofrecen para saber de pronto, y como no resulta nada, pues prefieren hundir las empresas y dejarlas allí. Ese es el caso. Ustedes ahora hacían referencia, usted en particular, que falta formación en el funcionario de la administración tributaria. Yo creo que es eso básicamente lo que pasa, porque llegan primero con una actitud muy autoritaria. ¿Puedo intervenir en ese momentico? Precisamente he vivido, y me ha tocado vivirlo, en los cuales yo muy jocosamente les digo la desinformación del contribuyente, porque en vez de orientaciones va más a la desinformación, donde ellos por salir del paso, porque están contrarreloj, para dar una información, pues dicen lo que tienen que decir. Uno muchas veces quiere corroborar, uno puede saber la respuesta, dice, pero no, más bien me soporto en lo que me puedan decir allí, y uno va allí y se encuentra con casos totalmente contrarios a lo que uno piensa que es. Pero ahí donde uno se pregunta qué clase de funcionario o cómo es el proceso interno ante la DIAN para determinar si X o Y está preparado para esa función. Entonces uno se pregunta, ¿serán puestos políticos que precisamente pagan ahí para poder decir fulanito o sultanito está allí? Muchas veces las quejas que se llevan a
a la DIAN con respecto a que X o Y funcionario está por ahí en sus fechorías, en vez de llegar la sanción, llega es la remuneración y cambiándolos y ascendiéndolos de puesto. Entonces, verdaderamente eso deja mucho que decir. ¿Cómo puede hacer el país para tener una cultura contable y tributaria distinta, mejor, si el mal ejemplo cunde? En esta misma administración hemos visto que reventó el año pasado un escándalo monumental por una cantidad de dineros de falsas exportaciones que no lo están manejando precisamente funcionarios de portería y de vigilancia en la DIAN, lo están manejando allá, arriba, los que tenían el poder de afectar y de triangular este tipo de operaciones. Entonces uno ve que ese funcionario que está en la ventanilla, porque a mí por lo menos me da mucha pereza ir a hacer esas diligencias, porque es que son tan indolentes los funcionarios, la mayoría, que de cada 10 funcionarios, yo creo que entre 7 y 8 no alzan a mirar al contribuyente para saludarlo, sino que usted llegó con un papelito que le entregan y le tocó, y ese funcionario pegado al computador, sí, ¿usted qué viene? No, ni siquiera tienen la aptitud empática de saludar, señor, buenos días, buenas tardes, ¿en qué le puedo colaborar? Hay algunas excepciones muy honrosas, pero la mayoría es una aptitud pedante, arrogante, atropelladora. Sí, yo creo que el reto que se impuso la DIAN con respecto al contribuyente es muy alto, porque lo define como cliente. Y cuando uno define a un contribuyente como cliente, significa atenderlo, significa infraestructura, se requiere formación de los que atienden, se requiere una vocación de servicio a esos que pagan los impuestos. Entonces, uno ve a diario cómo ciertos funcionarios tienen esa actitud y no se prestan, no entienden que el que está al frente, él contribuye a que haya una entidad amable y que necesita que sea bien atendido y que se le resuelva sus problemas, porque además de trascender en una sonrisa, también debe trascender en una pronta y diligente solución a sus problemas. Entonces, yo creo que en eso tenemos que cambiar mucho y que debe haber un cambio radical en las formas como se presta el servicio. Pues a mí me parece, Janet, que en buena hora los contadores, y yo diría los abogados, tienen que comenzar a jugar su papel, porque es que también hay que reconocerlo, y no sé si usted acepta y está de acuerdo con mi opinión, la mayoría de contadores, también con muy honrosas excepciones, pero no son, primero, estudiosos, no estudian, no se actualizan, segundo, no tienen visión gerencial, no entienden el mundo de los negocios para el que ellos trabajan, y tercero, son personas que sencillamente se vuelven tramitadores, no cuestionan la administración tributaria, no cuestionan la administración de la seguridad social, no cuestionan la administración local con los impuestos municipales, con los impuestos territoriales, y esto es lo que hace falta. Sí, estamos rompiendo precisamente ese paradigma que, como vuelvo y lo repito, y soy enfática en eso, nuestro grupo de estudio, Jenny, de la cual se denomina Grupo de Estudio NID, Fiscal, Tributario, todos los temas abiertos y bienvenidos y por haber, para gestionar autoconocimiento y autopreparación ante toda esta avalancha de cambios, resoluciones, decretos, reformas y estar en el día a día. Nuestro grupo de estudio también se componen de contadores abogados, que los cuales nos aportan y nos apoyan en esa parte jurídica. También en las mesas de trabajo que pronto vamos a iniciar, ya le estaremos informando más o menos qué día, los temas que vamos a tratar allí, no solamente la gestión de preparación de cómo es que un funcionario debe atender a su contribuyente, sino también de los contadores como tal, cómo estamos tomando nuestra asesoría externa ya. ¿Por qué? Porque es que muchas veces, y no nos digamos mentiras, cuando el gerente, muchos han dicho, es que a mí el que me quebró no fue la DIAN sino el contador. Eso duele. Porque ¿cómo así que el contador lo quebró? No, lo que pasa es que no escuchan de pronto al contador y hay gerentes y propietarios que son lo que él los digan y es la última palabra y porque yo soy el dueño y así es y así va a ser. Y después, cuando ya se ven con la soga al cuello, como se dice, entonces ahí sí le echan el agua sucia al contador.
Entonces también hay que ver todos esos puntos de vista y las mesas de trabajo van a ser para discutir todos esos temas y apoyar y en buena hora articular lo que es la Defensoría Nacional del Contribuyente, el delegado aquí en Cali, el doctor Fernando Cruz, las mesas de trabajo que vamos a hacer, es el proyecto que tiene el doctor Juan Ricardo Ortega, en que él nos hace la invitación, quiero trabajar de la mano de ustedes, ¿sí? Muchos empresarios nos dicen, es que usted el que le debe pagar es la DIAN, y nosotros sabemos que somos empleados de la DIAN sin sueldo, porque trabajamos más para la DIAN que para la misma empresa, para saber cómo es que le vamos a cumplir con toda esta mano de información y de requerimientos que nos piden a diario. Hay otra faceta que quisiera pedirles que ustedes analicen y es la formación académica de base de los contadores, también de los abogados, que al final termina en detrimento o en apoyo a las empresas y al patrimonio de las personas. Porque es que uno se pregunta a veces, yo pues lo tengo que decir en mi opinión, uno a veces dice, pero ¿en dónde estudiaron? Uno encuentra unos contadores y unos abogados que no saben ni escribir, no saben sumar. Y uno dice, pero ¿a qué horas? ¿Cómo hicieron para llegar? Y no entienden. Sí. Entonces, por Dios, son dos disciplinas del conocimiento muy importantes, pero a veces demasiado maltratadas por la academia, por el empresariado y por la administración tributaria. Sí, pues mire, en el caso de los abogados, cómo está la rama de la justicia en Colombia y el cuestionamiento que se le ha hecho a las facultades de derecho. Cualquier ampón llega a las altas cortes. Por favor, y entonces yo creo que enhorabuena. Vea, mire, yo tuve la experiencia de invitar hace unos años a mi comité de gestión, donde yo muestro mis indicadores, muestro lo que hemos hecho en la Defensoría. Dije, no vamos a invitar a los mismos de siempre, vamos a abrir las puertas a que si hay tanta queja en la calle y vea, defensores, que esto y lo otro y nadie dice nada, entonces dije, vamos a buscar esa oportunidad. Invité como a 52 gremios, academia, instituciones, gobierno público, departamental, municipal, y de esos 56, 60 personas que invité, apenas fueron 8 que estaban solamente medianamente interesados en hacer un trabajo conjunto. Y bueno, y después de varios años aparece la doctora María Janet con sus grupos de estudio. Enhorabuena, esto era lo que faltaba para que hubiera ese verdadero sentir por parte de los que son actores de los sistemas como el nuestro tributario, para que puedan establecer normas, o proponer más bien normas que puedan ser tenidas en el gobierno nacional cuando confeccionan o cuando diseñan las normas. La idea es que pase por nuestros comités y grupos de estudio las normas antes de que lleguen al Congreso, a aprobarlos a pupitrazo limpio y a las carreras. Por lo menos hacer nosotros de la mano con el Estado, decirles, mire, aquí les va molido, ¿sí? Por lo menos denle el visto bueno ya final allí, que no sean sino, porque verdaderamente quiénes son los que saben de cómo es que se manejan las empresas, de cómo es que se maneja la normatividad en cada una de ellas, pues nosotros mismos. Mire que una de las reuniones que tuvimos con la Defensora Nacional se está proponiendo hacer una habilitación y registro de los contadores en la DIAN. O sea, ¿quiénes trabajan frente a la DIAN? Con la DIAN, para poder tener control de esos contadores que están asesorando o que están llevando sus contabilidades o que están trabajando en las empresas, porque dentro de todo ese gremio, asociación o de profesionales, son 180.000 contadores que existen en el país aproximadamente. Pues hay unos que quieren hacer las cosas, las hacen bien, pero los pocos que las hacen mal dañan el buen nombre del que da fe pública, como los contadores. Entonces me parece que dignificar la profesión de contador es algo que se debe tener en cuenta. Y yo voy más allá. De pronto el doctor Cruz mira hacia el ámbito nacional. Nosotros como grupo de estudio también miramos el enfoque municipal, porque industria y comercio hay que ponerle la lupa, hay que ponerle el ojo, y si no hay un defensor del contribuyente municipal, pues lo vamos a crear. Pues fíjese que eso es una oportunidad que tenemos, porque desde los mismos contadores se pueden hacer esas propuestas, claro, que en el caso nuestro, que se ha querido lograr una independencia como una dirección especial del Ministerio de Hacienda para que pueda tener esa autonomía, y la defensora lo ha estado pensando, también podamos tener cobertura no solamente de los impuestos nacionales, sino departamentales y municipales. Y yo le decía, y lo digo, que siempre por lo regular,
impuesto municipal, impuesto departamental, le copian lo que hace la nacional. Entonces, ¿por qué la nacional también no acoge y se va hacia esa parte y donde podamos articular todo en una sola... En estos 2 minutos que me quedan, Ay, ¿cómo así? ¿Ya acabó? teléfono, dirección, correo electrónico donde alguna persona que esté azarada por el tema de contribución lo pueda buscar usted, y alguien que quiera consultar por contadores o contadores que quieran acercarse, que puedan también hacerlo. No lo piense más, utilice la figura de la Defensoría del Contribuyente con toda confianza. Lo invito a que vaya, se acerque a la Defensoría. Estamos en el edificio Plaza de Caicedo, en la carrera 4ª, número 10, raya 44, piso 5º, oficina 511. Ahí lo podemos atender. O me escriben al correo fcruzm@dian.gov.co. Edificio Plaza de Caicedo, 5º piso, oficina 511. Fernando Cruz Montoya. Montoya, correcto. Defensor del contribuyente. Vaya, por favor, lleve todo ese cartapacho de papeles para que lo pueda llorar, para que le ayude, lo oriente. Mucho gusto, claro que sí. ¿Y usted? Bueno, y la invitación mía va a todos los contadores públicos, tanto locales como departamental y nacional, porque nuestro grupo de estudio ya aperturó lo que fue Bogotá. Ya empiezan sus foros de estudio precisamente en esta misma semana. Me pueden contactar al celular 315-521-4065 o al correo electrónico maja137@gmail.com. Muy bien, amables televidentes, aquí hemos tenido la oportunidad de charlar con el doctor Fernando Cruz, defensor del contribuyente en Cali, y con la doctora Janet Castillo, quien es contadora líder de un grupo de contadores que están comenzando a estudiar, a actualizarse, a interlocutar con el gobierno y con los empresarios, porque es cierto, Colombia está en una transición. Nosotros hoy tenemos más de 17 tratados de libre comercio firmados, y ningún empresario, por chiquito que sea, que quiera salir o bien a exportar o bien ser contraparte, representante comercial, importador de empresas de estos países con los que tenemos tratados, podrá hacerlo si no cumple unos mínimos estándares de información contable, financiera y tributaria que se les pide a todos los empresarios de todos los países con los que estamos comerciando. Esto es muy importante, pero al mismo tiempo necesitamos ponernos de cara al Estado, a la parte contribuyente. Y para ello muchas veces nos asustamos porque nos llega la nota, la llamada de atención de la DIAN o de Industria y Comercio o de Predial y Complementarios, y no sabemos qué hacer. Pues ya saben, váyanse a la oficina del doctor Fernando Cruz. Él los atenderá, los orientará y les dirá: acérquense a fulanos o a fulanos o a fulanos, o hagan las cosas de esta manera. Necesitamos ayuda, pero la idea es que todos entendamos que debemos cumplir con unas normas básicas y cumplir con unas obligaciones básicas para poder convivir en paz, en seguridad y con progreso económico y social. Buenas noches.